Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este encuentro. Hoy vamos a hablar de las personas mayores y del yoga. Y quiero comenzar reflexionando sobre las primeras enseñanzas de Buda que hablan sobre la condición humana, en especial sobre la inevitabilidad de la vejez y de la muerte. Y hay un sutta de Buda que tiene unas frases que dicen: como una inmensa, rocosa cordillera que se alzara hasta las nubes y avanzara, aplastando todo aquello que encontrara, así llegan la vejez y la muerte a los vivientes. Bueno, yoga para las personas mayores, yoga para la tercera edad, yoga para adultos mayores, yoga para 60+. En verdad no se sabe cómo escapar de un título para mí inexorable que nombre aquello a lo que verdaderamente alude, y alude a la vejez, alude, vamos a decir, a la última etapa de la vida. Y claro que los ancianos o los viejos de hoy no son como los de antaño, ni tan siquiera sabemos cuándo comienza verdaderamente esta etapa que todos queremos sentir lejana, ¿no? Lo que no podemos negar es que a medida que cumplimos años notamos un cierto deterioro físico en el cuerpo, en las respuestas del cuerpo, pero también cambian nuestros intereses y cambian las emociones y cambian en general la profundidad de nuestra propia existencia. Sería muy simplista detallar aquí los beneficios que tiene la práctica de yoga para esta última etapa de la vida o esta tercera etapa de la vida, ¿no? Y cómo se pueden prevenir, incluso revertir algunos de esos efectos, ¿no? Sobre todo pues en la protección y el alivio de dolencias que tienen que ver con la espalda o con la regulación energética o con el control de la presión arterial o la salud cardiovascular. Es muy importante mantenerse activos y el yoga pues representa una opción en esta etapa de la vida, ¿no? Pero visto que el yoga es algo más que una simple propuesta de prevención o alivio de achaques, voy a llamarlo así, ¿qué más puede aportar el yoga en la vejez? ¿Cómo es esa etapa de la vida y cómo conectamos en cuerpo, mente y espíritu como quiere el yoga proponernos? ¿Y qué hay, por ejemplo, de la soledad y el miedo en la enfermedad o en la vejez, ¿no? ¿Qué tipo de sesiones van a aportar profundidad y van a responder a estas inquietudes que se tienen en esta etapa de la vida? Pues de todo esto y más vamos a conversar con nuestras invitadas que Pepa nos va a presentar a continuación. Adelante, Pepa. Gracias, Maite. Gracias a todas las presentes y a todos los que están ahí al otro lado de las cámaras. Y hoy tenemos aquí a tres estupendas profesoras de yoga, y que nos van a aportar su visión de este tema que Maite ha expuesto también. Voy a empezar por Miriam, que tengo aquí a mi derecha. Es Miriam Fernández Chioña. Hizo el doctorado en Ciencias de la Educación Física y el Deporte por la Universidad Politécnica de Madrid y se especializó en movimiento consciente para el desarrollo de la salud. Tras 46 años de actividad docente, dirige ahora programas de yoga suave para mayores y de yoga terapéutico y meditación en la edad adulta, en los que funde los conocimientos de anatomía, psicología y fisiología del adulto mayor. También, por supuesto, integrando la meditación en esta práctica. Sigo con Isabel Ward, que es profesora de yoga y meditación por la EPI. En 2008 fundó la asociación Retiro Anandamaya
y en 2012 fundó su propia escuela, Yogananda Maya, en donde desarrolla sus personales programas de yoga, meditación y mindfulness, y en colaboración con profesoras, profesores, maestros y maestras. Ha colaborado en la difusión de estas disciplinas pues, en televisión española, por ejemplo, donde tuvo un programa. En la Universidad Complutense también ha colaborado y en la de Alcalá de Henares también. Esta es Isabel. Y ahora vamos con Conchi Moreno. Es profesora de yoga, especializada en yoga restaurativo y uso de soportes. Ha sido formadora y tutora como docente externo en la formación de profesores de yoga en la UNED y actualmente es formadora tutora en la formación de instructores y profesores de yoga de la Escuela Internacional de Yoga, especializada en anatomía relacionada con el yoga y en yoga restaurativo en relación con las dolencias habituales. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones y el tema también introducido, vamos un poco a ver quién quiere empezar a opinar sobre lo que decía Maite, ¿no? ¿Qué puede hacer el yoga por las personas mayores ya cuando la vejez ya está presente? ¿Quién quiere empezar? Me voy a animar yo para empezar y voy a retomar el hilo de Maite justo cuando ha mencionado el tema de la soledad, que es a mí lo que más me llega de las personas mayores. Yo, por mi experiencia con las personas más mayores, habría que definir, como tú bien has indicado, Maite, cuándo empezamos a ser mayores o no. Pero bueno, pues si más o menos establecemos el rango que todos nos estamos imaginando, la mayoría de las personas mayores se siente sola, esté o no literalmente sola en la vida, pero se siente sola. Y la práctica de yoga, primero, lo que les da es como una especie de dosis de autoestima que les hace sentir que esa soledad es menor, además de ese momento que comparten con personas que están más o menos como ellas, o bien a nivel físico o bien a nivel de otro tipo. Entonces, digamos que es como una especie de vía de salida o de escape, de compartir. Y a veces el hecho de ir a clase y comentar y hablar con las otras personas que están allí, para ellos es más que suficiente. Creo que esto se podría extrapolar a muchos ámbitos también, no solo para ellos, pero en ellos, o en este tipo de rango de edad, pues quizá tenga más relevancia que en otros rangos, o al menos es más obvio, ¿no? Entonces, creo que les vale, entre otras muchas cosas, como para aliviar esa sensación de soledad. Porque bueno, se juntan con más personas, simplemente es como un acto social, vamos a decir, pero que tiene unas implicaciones más profundas, a base de las propuestas que como profesores y profesoras podemos darles. ¿Y qué tiene de especial? Porque bueno, para, digamos, como alivio de la soledad, podría valer, no sé, cualquier otra actividad, pero ¿qué es lo que además tiene de especial el yoga para aportarles a las personas mayores? Pues yo creo que para mí el valor primordial es que los conecta con sus capacidades, porque muchas veces la sociedad mira a los mayores en sus limitaciones, en lo que ya no pueden hacer, en lo que no son capaces, y en una clase de yoga especialmente dirigida a ellos, conectan con lo que sí pueden hacer, con lo que tienen las capacidades y se encuentran con sus limitaciones, las trascienden y descubren ahí un mundo que los renueva totalmente. Conocen situaciones nuevas, como por ejemplo en la práctica cotidiana el encontrarse con los pranayamas les abre un mundo muy muy valioso, porque la práctica física los conecta con su físico y sus capacidades, pero la práctica de los pranayamas los conecta con lo que a lo mejor no han visto nunca en su vida, que es esa presencia a través de la respiración. Y con eso dan un salto cualitativo en su vida, porque pueden ver la vida desde otro aspecto, ¿no? Que es lo integral del yoga, que no solo es el físico, sino que tienen allí una ventana increíble. Y se interesan por algo nuevo, conocen algo nuevo, experimentan algo nuevo, y eso les da
una nueva aprenden forma. a escucharse a ellos mismos, Sí, tal vez, ¿no? sí, Que nunca sí. lo han hecho, a lo A mejor no han conocerse. tenido oportunidad A conocer. a conocerse, eso es. Isa. Pues a mí también me gustaría resaltar esto que ha dicho Maite, de las palabras del Buda, del Sutta, en el que habla de que nadie estamos exentos, ¿no?, de la enfermedad, la vejez y la muerte. Y son tres fuentes de sufrimiento en el ser humano. Y el yoga, la meditación, son herramientas que nos permiten observar algo que es inherente a la vida y los cambios que sufrimos cuando nos vamos haciendo, en este caso, mayores. Poder conectar con el cuerpo, con los cambios que el cuerpo está teniendo, con los cambios que nuestra vida está teniendo. Quizás pasamos de trabajar a dejar de trabajar, quizás pasamos a que nuestros hijos están en casa, a que nuestros hijos dejen de estarlo, quizás pasamos a tener nietos, de no tenerlos, quizás a sufrir grandes enfermedades, quizás a darnos cuenta de una nueva etapa de la vida en el que ya ha quedado más atrás quizás el generar proyectos, sino como el observar qué se ha generado hasta este momento o qué hay o qué... No sé muy bien cómo en este momento no conecto muy bien con el sentido, ¿no? Pero sí reflejar que es una etapa más de nuestra vida que merece atención y pienso que el yoga, la meditación, lo que habilita es esa atención a esa etapa, ese estar presente a lo que está sucediendo, ese conocimiento que nos permite, pues si hay tensión, aprender a manejarla, a sufragarla y seguir encontrando vías de motivación y de satisfacción. Muy bien. Maite. Estoy completamente de acuerdo con todo en general. La reflexión que me hago es, en realidad, qué se hace en las sesiones de yoga con estas personas, porque pudiera ser que, o por lo menos hasta donde yo conozco, puede ser que los propios practicantes ya de un tiempo, incluso históricos, a lo mejor uno lleva practicando, no sé, 30 años, 40 años, ¿no? Y se hace viejo o vieja, y entonces sigue practicando, y eso es una posibilidad que plantea un recorrido diferente de la persona mayor o que descubre que el yoga puede ser, por una parte, una posibilidad de socializar, como decía Conchi, por otra parte, una posibilidad de aliviar ciertos achaques, por ejemplo, el dolor de espalda, vamos a suponer que no tuviera grandes enfermedades declaradas. Por otra parte, moverse, porque le ha dicho el médico que es bueno que su corazón se active un poquito y que haga estiramientos y que prevenga determinados efectos de la edad, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de mundos completamente diferentes, y es verdad que hay una parte maravillosa de esto, que nuestras invitadas son expertas además de ello, pero hay otra parte también que habría que ir a mirar, ¿no? Esta parte de ya, pero la persona que es mayor, que de pronto viene, que descubre el yoga, ¿qué ve? ¿Qué mira? ¿Qué hace? ¿Qué se le dice que haga? Pues por ahí a lo mejor habría que... Eso es, cómo son un poco, cómo deberían de ser, un poco las clases en las que una persona mayor, digamos, se sentiría plenamente, no sé, satisfecha, ¿no? Es una clase normal de Hatha Yoga como hacemos normalmente, es una clase especial. Se pueden hacer clases mixtas, es decir, o se hacen, de hecho, ¿no?
personas mayores con personas jóvenes y se dan instrucciones diferentes. ¿Cómo veis por vuestra propia experiencia un poco esa práctica con personas mayores para que dé al 100%? Pues tomo yo la palabra. Pues es sí a las dos cosas que has planteado. Por un lado hay clases especiales, es decir, diseñamos clases especiales pensando en personas con una cierta edad, en donde yo personalmente tengo muy presente, obviamente previamente tengo que tener conocimiento de mis alumnos, pero bueno, eso no implica que pueda venir una persona nueva no, pero tengo en cuenta las posibilidades que físicas estoy hablando, que puede tener las personas que van a venir a una clase donde sé que el alumnado va a ser así, más mayor. Pero ese tipo de alumnado, además lo hemos comentado antes, precisamente por conectar con sus capacidades, por darse cuenta muchas veces, se dan cuenta de que ellos mismos, es decir, lo que se le ofrece en una clase diseñada especialmente para ellos, les pone en contacto con darse cuenta de que pueden pasar a una clase de Hatha Yoga, es decir, sí a la clase de persona mayor, pero también sí a la clase de Hatha. Evidentemente es una clase de Hatha en la que habrá personas más jóvenes que hagan la clase de Hatha literal y a ellos a lo mejor hay que hacerles alguna adaptación. Pero es sorprendente cómo no hay que hacerles tantas adaptaciones. Y en cuanto a qué les decimos lo mismo, sobre todo si están en una clase de Hatha, porque una cosa es adaptarle lo que a lo mejor no pueden hacer, pero obviamente la capacidad de recepción, de interiorización es la misma o mayor, porque además vienen de clases más especializadas para ellos, en donde yo personalmente me dirijo siempre a ellos con la intención de que interioricen, de que conecten con su físico y con su interior, con lo cual cuando dan, voy a decir el salto, o cuando dan su salto, porque es un salto para ellos, y se ven en una clase de Hatha, yo siempre digo, son mis alumnos más avanzados. Pero si me permites meterme en medio. Sí, sí, claro. Eso es, ¿vale? Sí. Para mí, para empezar una clase de Hatha es también la propuesta, aunque sea exclusiva para personas mayores, es también una clase de Hatha Yoga. Claro. Digamos, para centrar ese tema, que todo lo que trabaja con el cuerpo es Hatha Yoga y con estas personas trabajamos con el cuerpo, ¿no? Quizás tú te estabas refiriendo a una clase donde van jóvenes también y gente... Sí. ¿Y gente de qué? Porque esta es la gran pregunta, que es lo que quiero ir a... Porque, claro, también yo cuando recibo en mis clases a las personas me interesa mucho si tienen una dolencia, si tienen más o menos movilidad, si tienen más o menos de esto y de lo otro. Entonces, cuando hablamos de que estamos haciendo algo especial para estas personas, ¿por qué? ¿Qué es lo que serían, vamos a decir, las características comunes, si las hay, de la tercera edad o de los adultos mayores, como habla Miriam, que yo tengo que tener en cuenta de entrada, incluso sin preguntar, solo porque son mayores? Ya. Yo, en mi experiencia personal, la gente que viene a clase tiene eso, ¿no? Gente que ha practicado de joven, que son los mínimos, porque es poca la gente mayor que ha practicado, pero sabe que a esta edad no puede hacer lo mismo que hacía antes. La gente que nunca ha hecho nada y le han contado que el yoga es muy bueno y por eso viene a una clase de yoga. Y la gente que, especialmente los hombres, que dicen, vengo porque mi mujer me dijo que venga a hacer yoga. y luego son fans total. Entonces, primero, el profesor tiene que tener una capacitación de saber cómo son las cualidades y las características de los adultos mayores para ofrecer herramientas especiales para ellos dentro del yoga. El yoga debe mantener su tradición, el yoga debe mantener sus raíces, pero es imprescindible adaptarlas, porque ya estas personas, por sus condiciones físicas, no pueden acceder a ciertas posturas. Para mí, lo fundamental es trabajar la movilidad, es decir, que el yoga sea un vehículo para trabajar la movilidad general del cuerpo. Y entonces, en vez de un Hatha Yoga
muy estático o pasivo o inquietud, yo adapto eso en un vinyasa suave en que, estando en una postura, el adulto no necesita estar ahí quieto sosteniendo porque posiblemente no sea lo adecuado para él, pero sí un Virabhadrasana 2 con una movilidad de brazos, lo mantiene en una postura que le está dando fortaleza en el tren inferior, pero en el tren superior lo está movilizando. Entonces, a partir de esa movilidad se puede ir profundizando y creando más cualidades, más adaptaciones, y lo agradecen muchísimo, porque están viviendo el yoga, pero no lo están sufriendo, lo están disfrutando. Y yo creo que ahí está la semilla, ¿no? Que sepan que vienen a una clase a disfrutar de su cuerpo, no a sufrir su cuerpo. Sí. Ajá. Y bueno, yo creo que también tener en cuenta, tener soportes para la práctica, para poder facilitar a los distintos cuerpos la ejecución de las distintas asanas, creo que es importante. Creo que una de las cosas que, aparte, ¿no?, de que vamos sufriendo una descalcificación y vamos teniendo problemas de artrosis y que ninguno estamos exentos de ello, estos problemas tenerlos en cuenta a la hora de dar las indicaciones. ¿Estas serían, digamos, las características así más generales? Sí, yo diría... La artrosis, la bueno, osteoporosis. no la artrosis, porque puede ser que la persona no lo tenga, vale, pero sí tener en cuenta que cuando nosotros nos vamos haciendo mayores, va viendo una pérdida. Puede ser, la condición de la persona mayor será distinta. Habrá gente que habrá tenido una gran pérdida, habrá gente que esa pérdida será prácticamente inexistente, pero sí que la edad te puede decir, a ver, por naturaleza, sí, esto pasa. Y luego también pasa que perdemos capacidad respiratoria, es decir, por naturaleza nuestra capacidad pulmonar con la edad se va haciendo más pequeña, entonces todos los ejercicios de respiración nos pueden venir muy bien, porque, bueno, pues si también nada más tenemos en cuenta no simplemente la capacidad pulmonar, sino lo ligada que está la respiración a nuestros distintos estados mentales, todo lo que puede ser el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, la soledad, etcétera, 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 puede ser también ayudado con ejercicios de respiración, porque hay una falta de respiración, es decir, el cuerpo y la mente son dos realidades que el yoga nos lo dice, que están conectadas. Entonces, si nos vamos haciendo mayores, necesitamos también tener en cuenta esa conexión existente que hay en todo momento del cuerpo y de la mente. Y yo sí que creo que una clase para mayores necesita tener respiración y también relajación, es decir, pues aprender a soltar, a estar y permanecer. Y luego ya, pues evidentemente una secuencia de asanas con soportes y que sea fácil, que no sea fácil, quiero decir, que no sea, pues como ha dicho ella, no sostener aquí, sino que se pueda hacer como más dinámica, más fluida, más... Pues en mi opinión se está centrando mucho las características de esa etapa y me parece una clase magistral que estamos obteniendo de este encuentro en este caso, ¿no? ¿Cómo responden ante esto que serían los ideales, ¿no? El poder ofrecer este vinyasa suave, que la persona obtenga movilidad, que obtenga una respiración que amplifique incluso la conexión con su mente, los soportes? ¿Cómo responden? ¿Y quiénes son los que responden? ¿Qué edades? ¿Qué tipología? En mi experiencia, sí, hablo yo. En mi experiencia, la gente que viene tiene primero la inquietud de ¿yo podré hacer esto? ¿Esto es para mí? ¿No? Los que no saben muy bien a dónde van, pero le han dicho que es bueno y allí van, ¿no? Y entonces es gente que, como bien decías tú, tiene merma en sus capacidades, pero no lo tenemos que ver como una cosa que le falta, sino como algo natural de la naturaleza del envejecimiento. ¿Cuáles son esas mermas? Disminución de la masa muscular,
que desestabiliza articulaciones, articulaciones comprometidas con rango de movilidad diferente, con artrosis. Falta de fortaleza, Falta por lo de tanto. fortaleza, y hay algo que los caracteriza, que es la dificultad en el equilibrio. Es muy notable cómo no tienen educado el equilibrio, y es una de las cosas que más se agradecen a la hora de contar sus experiencias, ¿no? Darse cuenta que han recuperado el equilibrio, porque eso afecta su calidad de vida cotidiana, ¿no? Que tienen más flexibilidad a la hora de ponerse zapatos, que pueden ducharse y llevan el brazo por aquí o por aquí y son capaces, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias que comparten es súper gratificante, ¿no? Y entonces, a mí, si queréis que os diga la verdad, no me queda muy claro si, porque yo ya estoy prácticamente en esta edad, ¿no? Entonces, claro, hasta ahora he ido a clases de yoga en donde el 80% del alumnado eran jóvenes, casi siempre, de verdad, casi siempre más jóvenes que yo. Entonces, he visto que también las personas que vamos haciéndonos mayores en las clases de yoga tendemos a hacernos invisibles, también, es decir, fuera de la clase de yoga también, pero en la clase de yoga también. Si el profesor sabe que hay más alumnos mayores, tiende a hacer las clases de una manera más intensa, ¿no? De tal modo que, claro, las personas que ya somos menos jóvenes, pues ya nos cuesta más seguirlo, ¿no? Y no siempre se están fijando en ti en este sentido. Entonces, mi pregunta es, no me queda claro si yo o cuando yo sea yo más mayor, ¿he de ir a una clase especial para personas mayores o he de ir a una clase mixta en la que me haga notar y diga, por favor, tenga usted en cuenta que yo... Pues yo te voy a contestar lo que estoy pensando conforme te estoy escuchando. Es dificilísimo establecer, o sea, ahora mismo no hay una línea por aquí. Primero yo creo que eres tú la que decide si eres mayor o no. Y creo que ninguna somos mayores nunca. O sea, aunque lo sepamos, es algo que no queremos, sobre todo en la práctica, ¿no? Pero yo te diría, yo iría a una clase, sobre todo las personas que son practicantes, porque, como dijo Miriam, hay que distinguir entre las personas, como podemos ser nosotras, que llevamos practicando tiempo, a una persona que mayor, y voy a decir lo que considero que es mayor, que es una persona mayor, una persona con muchos años, muchísimos años, muchos, y con una serie de achaques, como ha dicho Maite, que ha identificado muy bien Isabel, es decir, una generalidad de achaques que no son enfermedades de decir y le imposibilitan, pero ay, me duele una rodilla, pues eso, no puedo hacer ya todo. Eso sería ya para mí el inicio de una persona mayor. Pero una persona que es practicante y cree que puede seguir una práctica de Hatha, yo creo que debe, de Hatha hablo lo que estamos entendiendo por Hatha, es verdad que todas las prácticas físicas son Hatha, no adaptada, quiero decir, no específica, y que el profesor o la profesora pues tenga la empatía de decir, bueno, veo que esta persona no puede seguir el ritmo o considero, bien, le ofrezco una alternativa adecuada a lo que estoy ofreciendo. Es decir, yo creo que sobre todo en personas que llevan tiempo practicando deberían de seguir haciendo su práctica con un profesor que pudiera adaptárselo, obviamente. Yo creo que además una persona que tiene experiencia en la práctica de yoga sabe cómo adaptarse a sí misma. Es decir, porque es algo que va en parte en nuestro aprendizaje, ¿no? El conocimiento de nuestro cuerpo, el aprender nuestros propios límites y en aprender a adaptarnos a la posición. Entonces esto, además, lo hemos escuchado y alguno de nosotros lo decimos, ¿no? Muchas veces no importa tanto el profesor que tengas, sino tu capacidad de hacer la práctica. Entonces muchas veces el profesor, cuando uno ya tiene mucha experiencia, el profesor pasa a un terreno secundario, porque al fin y al cabo eres tú con tu práctica quien la está realizando. Entonces cuando una persona llevamos años en la práctica, pues sí, evidentemente siempre, ¿no? Porque el profesor nos sirve para muchas veces
limpiar esos malos hábitos que sin darnos cuenta, aunque por mucha experiencia que tengamos, vuelven a surgir, o si no nos los han corregido, volvemos a no prestarles atención, pero esa percepción del cuerpo, esa atención al cuerpo está. Yo sí que me he encontrado, ¿no? Es decir, que hay personas que tienen una voluntad enorme, que tienen una energía enorme, que tienen unas ganas de seguir aprendiendo enormes. Y a mí me ha pasado de ver que no llegan a una práctica, que están forzando en una práctica, y costarme encontrar la manera de que entiendan, que comprendan, que ellos mismos se comuniquen a sí mismos: oye, que necesito bajar. Hasta ahí, sí. Necesito bajar porque hay... Es que este es el arte del profesor de yoga, precisamente vérselas con los extremos de las personas y las rigideces, y me parece fantástico lo que estás... Hay una cosa que yo creo que los espectadores que nos estén viendo y que luego nos dejan notas: oye, no hablasteis de esto y de lo otro y tal. Yo creo que si no hablamos de esto nos van a decir algo, y es que quizá estamos enfocando esta última parte del diálogo mucho en lo físico, pero es la meditación una de las prácticas que seguramente más deberían de acercarse a las personas mayores, y al revés. En mi experiencia, la gente que llegó a clase, no los que eran practicantes, sino la gente que no ha hecho nunca y aborda por primera vez, tiene un reparo como diciendo: yo aquí no sé si voy a poder. Y entonces, abordar la meditación con elementos muy sencillos es imprescindible para que accedan al mundo de la relajación, respiración y meditación de manera agradable, que no suponga eso un momento de yo con esto no puedo, esto me desborda, porque hay gente que le supone esa sensación. Y he recogido, a mí me gusta mucho hablar con los mayores, y he recogido anécdotas maravillosas, ¿no? Como aquellas que en un momento han compartido conmigo diciendo: quiero que sepas que los ejercicios de meditación y respiración que hemos aprendido en clase me han permitido hacer un TAC por primera vez sin sedación. Porque cada vez que entraba a la máquina necesitaban sedar a esta persona porque no lo resistía. Y ha podido acceder porque la meditación y la respiración le ha dado herramientas para afrontar eso. Y entonces a mí eso me parece espléndido, ¿no? Cómo pueden entrar de manera muy sencilla con ejercicios primero básicos, pequeños, cortos, y luego darles herramientas para que lo sigan practicando en casa. ¿Y qué aporta, tú qué crees que puede aportar a un mayor el hecho de sentarse a meditar en ese momento de su vida? Pues sentirse capaz, sentirse hábil, sentirse valioso, sentirse que todavía tiene posibilidades de seguir aprendiendo cosas que a lo mejor no ha visto en su vida, o que tiene una manera diferente de abordar. Bueno, para mí creo que la meditación debe de estar desde la clase número 1 de yoga, dentro de sus múltiples variantes, porque meditar no es sentarse, meditar es una práctica de atención que puede finalizar en la sentada de meditación, pero la meditación es una práctica de la atención, y eso debe de estar presente toda la clase, siempre. Entonces, ¿qué puede aportar la sentada? Vamos a hablar de la sentada de meditación a una persona mayor. Es decir, bueno, es que el mismo que cuando he llegado he visto ahí Hatha Yoga, Vritti Yoga, Nirodha, pues es que ya la propia definición de yoga ya lo está diciendo, ¿no? El cese de las fluctuaciones de la conciencia, es decir, poder parar un momento, esa atención, y encontrar un refugio, un lugar de paz. Y entonces nosotros buscamos ese lugar de paz en nuestro interior. Y quizás muchas veces puede ser una oportunidad para las personas mayores, y yo puedo decir, ¡jo, qué suerte!
¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos jóvenes estamos afrontándonos el trabajo, la pareja, las relaciones, lo aquí, lo allá, la vida, todo corriendo deprisa y corriendo para millones de cosas que muchas veces nos impiden decir, oye, llega una etapa de mi vida en donde le puedo dar prioridad a mí mismo. La etapa mayor puede ser una etapa en la que la persona pueda coger y decir, voy a darle prioridad realmente a mí. Ya no tengo esto en el yoga, en la tradición del yoga, verdaderamente es la última etapa del yogi donde se retira, claro, ¿no? Claro. Y tiene todo el sentido, Claro, porque además está cerca lo más importante de la vida, que es la muerte también, ¿no? Y a mí me gustaría de todas maneras distinguir una cosa que voy a introducir en el sentido, me parece muy importante esto que estamos hablando, pero lo quiero llevar un poco más allá, ¿no? Porque mi impresión en la conversación es, seguimos sin tener claro qué es ser una persona mayor. No se sabe cuándo empieza esto, ¿no? Y yo creo que yo soy una persona mayor, pero al mismo tiempo, por supuesto que no lo soy, en muchos sentidos, ¿no? Quizás, y por vía de lo que nosotros en nuestra escuela llamamos el yoga restaurativo, ¿no? Que son las personas que tengan la edad que tengan, sufren dolencias que no les permiten ir, vamos a decir, a una clase normal al uso de yoga, ¿no? Y eso puede pasar también en esta etapa de la vida, es decir, yo tengo 80 y pico años o lo que sea, pero, perdonar, a lo mejor no tengo ninguna dolencia y por lo tanto voy a una clase. O al contrario, tengo 30 años, ya me han operado de la espalda o ya me han diagnosticado 2 hernias o ya tengo la cadera no sé cómo o sufro de tal o cual cosa y por lo tanto no puedo ir a una clase normal, ¿no? De manera que en medio de esta distinción que pretendemos hacer, verdaderamente conviven dentro, vamos a ponerle su nombre, de las dolencias y de la enfermedad, todas las edades. Y que también hay, lo digo porque sería bueno distinguir si cuando estamos hablando de que damos una clase para adultos mayores o tercera edad, es porque tienen enfermedad o dolencias o qué. ¿Me explico? No sé si... Hay una distinción de la Organización Mundial de la Salud que considera que los mayores de 65 años, coincidiendo con la edad jubilatoria, entran en esta categoría. Jean Piaget, que en la psicología evolutiva también nombra a los mayores de 65 como adultos mayores, por sus condiciones físicas, mentales, sociales, tal. Pero yo creo que la distinción, que no es sencilla, hay que hacerla en la edad cronológica, biológica y funcional. Es decir, cronológica, la edad que tenemos contadas en años, meses, días, desde el día que nacimos. Biológicas, tienen que ver con el funcionamiento de los órganos y de nuestros sistemas, que depende de la vida, de la genética, la epigenética. Algunos con 30 años, como bien dices tú, tienen una carga de enfermedades o de dolencias y otros con 70 no las tienen. Y la edad funcional es aquella donde yo funciono, es decir, cómo me relaciono con mi rol personal en mi vida cotidiana y en la sociedad. Y eso es como un mundo que está ahí entremezclado. Lo que para mí es importante es poder crear un espacio donde la gente, como decías tú, que yo me considero mayor, ¿dónde voy? ¿Aquí o allá? Pues prueba si en esa clase de adultos mayores te sientes cuidado, mirado, atendido, respetado y que el profesor tenga herramientas para ayudarte. Por ejemplo, en la clase de adultos mayores, los apoyos de rodillas, por ejemplo, yo los cuido mucho. Son los mínimos indispensables porque es una dolencia normal. No hay paradas de cabeza porque no es necesario a esta edad. Entonces, ese mimo y ese cuidado hace que a lo mejor puedas decidir con menos años ir a una clase de estas
o con más años decir, no es para mí. Luego, el ser mayor o no lo decido yo misma, porque decido... En ese sentido. En ese sentido, en el sentido que estamos hablando de las dolencias. Pero claro... Pero son dolencias biológicas, orgánicas, funcionales. Sí. Hay otra cosa que está, que por ponerla ahí, que vayáis tirando del hilo también, ¿no? Y es el tema de lo que hemos hablado, que es la meditación, lo que produce y permitirme, dentro de la enfermedad, el darse cuenta, el poner la atención en la propia realidad, también es una película diferente. Es que es distinto. Y yo puedo estar enferma también con 30 años. Entonces, claro. ¿Cómo hacemos esas distinciones? Pues, ¿qué tipo de clases son? No sé, cómo... Ya, es que es difícil. Establecer qué es una persona mayor es difícil. Yo es lo que he comentado antes, considero que uno mismo es el que no sé, se clasifica, es que no sé cómo decirlo. Sí, se clasifica. Al final también es mi propia percepción de mí misma. Hablo en las 3 edades que ha dado Miriam. Es decir, yo cronológicamente sé la edad que tengo, pero también sé cuáles son mis capacidades funcionales y cognitivas. Porque también, no olvidemos una cosa, hay personas mayores que no mentalmente... no hablo de mentalmente, sino, por ejemplo, la coordinación es una cosa que se pierde. El sistema nervioso con la edad va bajando, por decirlo de alguna forma. Entonces, que obviamente también puede pasar a través de una enfermedad con una persona muy joven, claro que sí, pero hay una serie de características que son las que van a definir a una persona mayor, eso creo yo al menos. Pero creo que al final soy yo la que me clasifico. Con lo cual, al final, y con lo que ha dicho Miriam, a lo mejor voy a una clase de jata convencional, como nos lo estábamos imaginando, y me siento cómoda o me siento tan incómoda que tengo que buscar una alternativa. Yo creo que eso lo hemos entendido, pero si queréis, por cambiar un poco de tema, vamos a sacar uno un poquito más polémico. Es cómo mira la sociedad al yoga. Cuando la sociedad, digamos, en relación con las personas mayores, y hablo de personas mayores, es decir, personas que a los 80 años o 80 y tantos, nadie va a dudar que son personas mayores, en una población que cada vez envejece más y cada vez es más longeva, entonces va a haber mucha gente, como ya la hay, de estas edades ya muy longevas, ¿no? ¿Vosotros creéis que la sociedad les ayuda, por ejemplo, a facilitarles el yoga como uno de un recurso estupendo que todo el mundo sabe que es para ellos? ¿Y qué tiene que ver esto con su capacidad adquisitiva, es decir, con la economía de esas personas y con el papel que debe jugar la administración pública, la sanidad pública, facilitando un poco esto? Bueno, yo quería, ahora respondo, pero bueno, una de las cosas también que quería decir que... Una de las cosas buenas que ahora el yoga, ¿no?, se haya dividido o subdividido en tantos tipos, el hatha yoga, ¿no?, que ahora hay muchas formas de darlo, posibilita a una persona a elegir un tipo de clase. Y muchas veces no tienes que si tienes un poco de conocimiento, pues sabes que una clase de yin, de restaurativo, de yoga suave, de meditación, ya el mismo nombre te indica cómo va a ser la clase, ¿no? Que eso antiguamente pues quizás no lo había. Y luego, bueno, yo en ese sentido, pues a ver, el yoga no es algo parte de nuestra cultura, no es parte de la cultura occidental, entonces no es algo que esté metido en nuestro sistema. No es como en la India, bueno, tampoco en la India está tanto, porque sí que lo está, pero si comparamos la población de India con los practicantes de yoga que hay en la India, pues tampoco es grande, pero muchísimo mayor que la que podemos encontrar quizás aquí. Quizás, porque eso tendría que estudiarlo. Y yo creo que la administración siempre es mejorable, pero bueno, yo es que creo que vivimos en Occidente y vivimos en Europa, y entonces eso podrá estar mejor o peor,
pero es decir, cualquiera puede ir hay en cada barrio creo que hay asociaciones, centros para mayores, cosas que son públicas, piscinas, pilates, tai chi, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, que en la persona mayor y la persona sin recursos en nuestras sociedades, afortunadamente, de mejor o peor manera, que yo no digo que no haya que arreglarlo, tenemos acceso a muchas cosas. Lo que pasa es que el yoga en sí mismo no es algo que sea algo fuerte en nuestra sociedad, es algo que ha venido, que lleva muy pocos años con nosotros en Occidente, y que bueno, pues que hay mucha controversia de, oye, esto funciona, no funciona. Pasa lo mismo con la homeopatía, pasa lo mismo con todas las medicinas naturales, hay mucha controversia y además hay mucha oferta de muchas distintas técnicas. Yo, en mi experiencia, yo vivo en la Sierra Norte de Madrid, y los ayuntamientos han abierto espacios para yoga para adultos mayores. Como dices tú, posiblemente mejorable, claro que sí, pero han abierto esa ventana y los mayores están acostumbrados a tirar de la administración para sus actividades. Entonces encuentran ahí un hueco interesante para ir a la práctica. Entonces, está presente en las ofertas, como tantas otras disciplinas, está presente. Lo que sí creo que todavía no está profesionalizado ese sector, es decir, que no están atendidos a lo mejor por profesores especializados, y entonces ahí es donde se puede mejorar. Y eso es difícil, es difícil que el adulto mayor, donde me muevo yo, vaya a lugares privados. Es más fácil que entre por la administración. Ya, eso se podría mejorar de alguna manera. ¿Qué ideas podéis aportar para que esto mejore? Es decir, para que la gente que tenga recursos limitados o que crea que merece la pena destinar lo que tiene a las clases de yoga, o que mejore el servicio de la administración, el servicio público. ¿Qué ideas se os ocurren para mejorar un poco esta relación entre las personas muy mayores ya y el yoga, y la práctica del yoga? Pues que quien tuviera la capacidad de ofrecerlo y de habilitar espacios y habilitar momentos para ello, conociera bien, tuviera la información suficiente, porque al final es lo que ha dicho Isabel, es muy reciente, comparativamente hablando, con una controversia tremenda, con un mirado así de reojo, y además las personas mayores no lo conocen como tal, como mucho han oído hablar de ello, y hablando pues de personas, las que hemos dicho, de 80 para arriba. Entonces habría que generar más herramientas de información para que se vieran los beneficios y que además se transmitiera lo que es el yoga, que no se transmitiera la idea que muchas personas tienen del yoga, porque esto en general, no son las personas mayores. Tú le preguntas a una persona, pues mi madre es mayor, yo soy mayor, pues mi madre es más mayor, y ahora lo conoce más, pero al principio le preguntabas y te decía, uy, eso es una secta, lo primero que decía, porque es lo que en su época de juventud debió de entender. Entonces, que entendieran lo que es el yoga y los beneficios que supone para todo el mundo y en especial para ellos. Pero claro, que hay que informarles de alguna manera, crear herramientas para ello. Yo lo que veo, y lo que pasa es que no conozco la solución, ni tampoco sé dónde estaría el problema, si lo hay, es qué está beneficiando más a la sociedad. Si que nosotros estemos centralizando los servicios en empresas que subcontratan a profesores, o que se contrate directamente al profesional. Porque al haber empresas, es decir, que están subcontratando, se está perdiendo calidad ahí por lo bajo que se está pagando a los profesionales, o porque las empresas tienen que asumir unos grandes costes, y eso está revirtiendo negativamente en la calidad del servicio. Y resulta que buscar la contratación individual puede ser quizás un problema para las administraciones, porque es más fácil, oye, yo llamo a una empresa que me lo busque y soluciono, que estar buscando contratación individual, y entonces al final los ayuntamientos tiran por esa herramienta, prefieren coger a una empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo idear, ¿no?, otros caminos
que vayan facilitando la mejora. Claro, que les llegue un servicio de calidad. Sí, Maite. Bueno, aquí es que nos topamos con un problema generalizado, que es un problema económico-social, de cómo está estructurada nuestra sociedad económicamente y cómo funcionamos cuando estamos ofreciendo un servicio. Entonces, claro, nos topamos con que las contrataciones individuales, la persona que contrata individualmente tiene unos impuestos como autónomo impresionantes, es decir, solo voy a hacer un paseo por la situación, ¿vale? Por lo tanto, después de haberse formado, vamos a suponer, con unos criterios que le hacen, por supuesto, ser experto de lo que va a hacer en nombre del yoga, pues los impuestos le es imposible completamente poder vivir. ¿Cuántas clases al mes debería tener como autónomo para poder pasar de los 1.000 euros al mes y además pagar impuestos? Esto está. Las empresas se encuentran con sus propios impuestos y además son las que hacen la publicidad, el marketing, mantienen las web, las redes sociales, infraestructuras que hacen que esas personas o esos profesores puedan trabajar. Por lo tanto, es evidente que no les pueden pagar grandes sumas. Y luego estamos con las administraciones, ayuntamientos, casas de cultura, bueno, no sé ya si existen las casas de cultura, pero ¿no? Los gimnasios, que son cadenas de multinacionales, etcétera, etcétera, que claro, estamos puntando, tú has puesto el ojo en la administración, pero es que la administración está pagando a un profesor de yoga a 6 euros la hora. Claro. Es que es todo como una rueda que dices, no, lo que está... La administración paga 6 euros muchas veces porque hay una empresa que es la que gana el concurso. Por lo que sea, aunque fuera el doble serían 12, es ridículo. Antiguamente, no hace muchos años, yo he conocido profesores de yoga que trabajan en los ayuntamientos y bueno, pues les estaban pagando la hora 35, 40 euros. Fíjate, pero te hablo de años. Y sí. Ahora eso en la Comunidad de Madrid ha desaparecido. Sí. En la Comunidad de Madrid y en otras, pero existía. No es que no existiera, es que existía y ahora ha dejado de existir. Y entonces, claro, eso pues dices, oye, pues claro, es que es una diferencia brutal. No, y luego también topamos con cosas tan pues que hay profesores de yoga cientos y cientos y cientos, por lo tanto también eso lo que hace es abaratar ese tipo de servicio. Y dicho esto, que es penoso, es decir, que por más que miras aquí, ahí, la administración, los empresarios, los autónomos, no sabes dónde está la mayor vergüenza, o sea, quiero decir que en todos lados dicho esto, pues esto no facilita evidentemente que se esté transmitiendo un yoga como el que yo pienso, por lo menos en mi pequeño mundo, que hay que transmitir, y a lo mejor mucho menos a personas con enfermedades o personas de una cierta edad. Pues creo que también el tema de las redes, con sus beneficios y sus no beneficios, también tienen ahí un punto interesante, porque cuando alguien busca en las redes yoga, aparecen cuerpos espectaculares, posturas alucinantes, y entonces una persona mayor dice, esto no es para mí. A mí me ha pasado en mi experiencia de subir vídeos y poner yoga para adultos mayores, y entonces le digo, búscalo en las redes porque ahí te vas a encontrar con clases. Pero yo, ese yoga para viejos, no quiero, digo. Y entonces, ¿qué nombre le ponemos para que sea atractivo? Si lo nombro específicamente, le rehuyen. Esto es un gran tema. ¿Le pongo otro nombre? ¿Cuál es el nombre? Es verdad. ¿Cuál es
el nombre, ¿no? Porque yo me he encontrado con esa realidad. ¿Y por qué hablas tú de adultos mayores? Por tener así una... Porque fue muy curioso, porque yo llevo muchos años, desde los 15 años trabajando con mayores. Y cuando yo decía yoga o gimnasia para la tercera edad, veían como tercera edad despectivo. Sé que es un tema de percepción, como si la primera edad fuese guay, la segunda es de segunda categoría y la tercera ya es una categoría inferior. Entonces, a la gente mayor dice, a mí no me llames tercera edad, pero así como defendiéndose, ¿no? Y entonces yo empecé a buscar qué otra manera de nombrarlos. Y entonces, buscando en la Organización Mundial de la Salud, en la psicología evolutiva, técnicamente son adultos mayores. Y entonces, por eso he adoptado entonces se sienten como representados, ¿no? Yo estoy ahí también, pero se sienten como representados con ese nombre que nos resulta desagradable, ¿no? Percepción pura. Tú tienes clases, de hecho, en abierto en YouTube, sí, para mayores. Sí, pero el dilema del título es interesante. Sí, sí. Pero te pregunto, por curiosidad, ¿son muy visitadas? ¿Hay mucho interés de la persona mayor por ver tus vídeos? Yo tengo mis alumnos que son seguidores, ¿no? Claro, y de hecho hay un grupo de alumnos que de la pandemia se ha quedado online, no quieren salir del online, y es para mí curiosísimo y valioso, ¿no? No, porque yo creo que todavía no he encontrado el título que atrape. Bueno, en la escuela llamamos yoga restaurativo y no sé, la verdad es sí que interesa, pero... No, pero con curiosidad. Sí, ¿no? Fíjate que yo hago una diferencia del yoga restaurativo, que tiene un público como de todo, sí, pero yo al yoga de adultos mayores le veo la cualidad de acoger e integrar. Bueno, el yoga restaurativo también lo hace, por decir que para nosotros, por ejemplo, en la escuela, los mayores, los adultos mayores que tú llamas, vienen a la clase de yoga restaurativo y que, bueno, pues encuentran ahí su acogida y su manera de desarrollar el yoga. No sé qué percepción tienen del nombre. Les gusta. Yo personalmente ahí hablo de relación directa con mis mayores. Les gusta el nombre, les gusta mucho el nombre. Por ejemplo, ayer, sin ir más lejos, la anécdota de una persona practicante, de una adulta mayor, practicante de yoga habitual, mayor, obviamente mayor, y venía además con cara de quiero conocer qué es esto de yoga restaurativo. Me preguntó y le dije, a ver, y luego le gustó. Entonces, pero curiosidad, porque el nombre despierta curiosidad. Quería volver un momento a lo de las redes y lo de la economía, porque los adultos mayores de ahora creo que hay una separación muy grande, económicamente hablando, y además desconectados digitalmente. De hecho, ahora mismo hay una controversia tremenda porque les han quitado los bancos y los pobres no saben manejarse en Internet, con lo cual pedirles que busquen información en Instagram o pedirles, es decir, les sacas del móvil y un WhatsApp, muchos, la gran mayoría. Sí que hay un sector que está un poquito más, no sé, educado digitalmente o que ha tenido una evolución digital distinta, pero es muy pequeño en personas muy mayores. Y luego está el tema, con lo cual su información va a llegar como ha llegado toda la vida, o a través de que otra persona se lo cuente, sobre todo esa es la gran vía de información, o que alguien le informe a través de algo que pueda leer. Y por otro lado, tenemos personas que por desgracia económicamente, en el momento económico que estamos, socialmente también, que tú, Maite, lo has señalado, personas mayores que su pensión no les da para nada. No olvidemos a qué niveles está la luz. Hay gente que no se puede calentar. Estoy hablando de personas mayores con pensiones enanas o que mantienen a su familia, porque claro, con lo cual pedirles es un problema generalizado. Exacto. Entonces lo quería dejar ahí en ese sentido, creo que no tengo que añadir nada. Sí. Bueno, y yo creo que el tema ha quedado muy bien expuesto por todas vosotras.
Y yo no sé si queréis añadir algo más. Absolutamente nada, yo creo que ya lo hemos hablado todo. Sí, yo creo que le hemos dado un buen repaso al yo tema. creo que hay que darle una oportunidad a los mayores a sentirse valiosísimos, porque es una edad de oro. En psicología se le llama la edad de oro, ¿sí? Tienen tiempo, tienen vitalidad, tienen ganas, tienen interés, tienen curiosidad. Y entonces el espacio de yoga puede ser maravilloso, ¿no? Hay que desear que quienes nos estén viendo y tengan ya su edad, se animen, por favor, a hacer yoga, ¿eh? Van a tener en pantalla todos vuestros datos y nada, solo nos queda despedirnos, ¿verdad, Maite? Sí, ha sido muy interesante, ha sido, como he dicho en un momento dado, una clase magistral por parte de las tres, así que muy agradecidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.